Bueno chicos, sean bienvenidos. Esta es nuestra segunda sesión de cálculo diferencial. El día de ayer, pues, estábamos haciendo un recuento de los teoremas o propiedades que vamos a necesitar para poder resolver muchos de los problemas eh, de límites. Específicamente, pues, nos quedamos en este teorema, que es el número 7. En el cual explicábamos una propiedad que describía una distribución de los límites con respecto a estos productos. Entonces, esta propiedad prácticamente lo que me dice es lo siguiente. Haciendo memoria, habíamos mencionado, aquí lo que sucedía era lo siguiente. Nosotros teníamos el límite cuando x tiende a A de toda esa función. Teníamos f sub 1 de x multiplicado por f sub 2 de x y así sucesivamente hasta llegar a una función f sub n de x. En otras palabras, aquí hay n funciones que se están multiplicando. Ahora, lo que sabemos de esto es que cada límite por aparte existe. Entonces, el límite de x que tiende hacia el número a de f sub 1 de x existe y es igual a L sub 1. Lo mismo sucede para f sub 2, nada más que el valor aquí es L sub 2. Entonces, este teorema me dice lo siguiente: yo puedo hacer esto, puedo decir cuando el límite de cuando x tiende a de la función f sub 1 de x y luego multiplico por el límite cuando x tiende a el número a de la función f sub 2 de x y así sucesivamente. Permítanme, alguien se está intentando unir a la reunión. Bien. Bueno, como íbamos diciendo, aquí lo que va a suceder es lo siguiente. Luego acá multiplicamos y por supuesto aquí lo que nos queda sería el límite de x que tiende al número a de la función f sub n de x. Ahora, nosotros ya sabemos cuáles son los valores de estos límites. De hecho, los enunciamos aquí. Son, por hipótesis, sabemos que este límite de aquí, este que tenemos acá, este límite es L sub 1. Por otro lado, este límite de acá es L sub 2. Hasta llegar a este límite de acá que resulta ser L sub n. De este modo, nosotros sabemos que aquí el resultado sería L sub 1 por L sub 2 y así sucesivamente, seguiría L sub 3, L sub 4 hasta llegar a L sub n, que es este teorema que tenemos aquí. Bueno, entonces esto nos va a servir más adelante para resolver algunos problemas. Permítanme, alguien más está intentando unir. Bien. Bueno, entonces esto es lo que tenemos. Ahora voy a borrar esto. Bueno, me voy a ir aquí. Bien. Ahora tenemos otros teoremas, como por ejemplo este. Este teorema que me dice es el teorema número 8. Y me dice que si el límite cuando x tiende al número a de f de x es igual a L, y n es un número entero positivo, entonces sucede esto. Ahora, la interpretación que le vamos a dar a esta propiedad es la siguiente. Nosotros tenemos que
ser conscientes que aquí lo que va a suceder es esto. Vean, esta sería una interpretación que le daremos y es una propiedad que utilizaremos. Más adelante hay como una generalización de esto. Vamos a ver que esto sucede cuando la función es continua, cuando hay composiciones de funciones continuas. Pero en este momento lo que sucede acá es que si tenemos esta expresión precisamente de esta manera, esta es una propiedad muy importante que me facilita la resolución de muchos problemas, porque hay ejemplos en los cuales tenemos un exponente aquí, que es un número entero positivo, y lo primero que hacemos es desarrollar el polinomio que probablemente esté aquí, o la función o expresión algebraica que tenemos aquí dentro. Eso no es que esté equivocado, ni es que vayan por mal camino. El problema es que la manera más eficiente es esta, conocer estas propiedades para poder realizar esto. Ustedes vienen y pueden introducir el límite dentro de aquí, de los corchetes, y eso es lo que significa este teorema. Yo puedo introducir este límite aquí sin ningún problema. Ojo, siempre y cuando se cumplan las hipótesis que están aquí descritas, ¿cierto? Entonces necesito que esas hipótesis se cumplan. ¿Cuáles son? Pues que exista el límite de f de x, o sea, que este límite exista, y que n sea cualquier número entero positivo. Ojo ahí con todas esas observaciones, ¿verdad? Luego, sabemos que el resultado de esto de aquí es L. De ese modo, nosotros tenemos que esto sería L elevado a la N. Bien, entonces esa propiedad me va a servir bastante, nos va a servir. Recordemos la verdad, tratemos de acordarnos de ella. Entonces vamos a continuar. Luego tenemos esta otra propiedad. Ojo aquí, ¿verdad? Que esta propiedad también es muy importante. El problema es que a veces nosotros no sabemos cuál es la interpretación que le vamos a dar. La interpretación es esta. Nosotros sabemos que el límite de x que tiende a de f de x es igual a L. Y lo mismo sabemos también del límite de x que tiende a de g de x. Sabemos que existe y que por supuesto es igual a m. Ojo acá, ¿verdad? Que estamos hablando de la existencia. Aquí indicamos que existen y sus valores también. Lo que pasa aquí que a veces tenemos límites fraccionarios, o sea, tenemos una fracción, tenemos el límite de una función racional, y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es bien sencillo. Permítanme, alguien más esté intentando ingresar. Como íbamos diciendo, lo que hay que hacer aquí es bien sencillo. Ahora, probablemente no nos resulte tan sencillo o tan fácil de ver al principio, pero resulta que lo único que hay que hacer es lo siguiente. Ahora, esta sería como una forma un tanto formal de abordar este tipo de problemas, y esto puede conllevarnos un poco más de tiempo si lo hacemos de, de una manera un tanto más informal, que sería saltándonos algunos pasos. Pero como estamos comenzando, antes de empezar a saltar pasos, vamos a tener que entender cuáles son las propiedades que vamos a necesitar y por supuesto vamos a utilizarlas. Ya luego vamos a empezar a obviar algunas cosas. Permítanme aquí. Esta es la propiedad que estamos viendo. Resulta que el límite de x que tiende a de la función f de x es igual a L y la de g de x es m. Por supuesto, para que esto exista, debemos garantizar que m tiene que ser
distinto de cero. Si no, pues sería indeterminada esta expresión. Permítanme, alguien más está tratando de ingresar. Bien, continuemos entonces. Ahora, esta es la propiedad que acabamos de mencionar. Hay otras que vamos a necesitar luego de ver algunas de estas propiedades. Vamos a pasar a lo que es la resolución de problemas, pero necesitamos manejar estas propiedades. Necesitamos conocerlas por lo menos. Y en este caso, esta propiedad, si n es un número entero positivo y sucede que el límite de x el límite de x que tiende al número a de f de x es igual a L, entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, entonces sucede lo siguiente. Nosotros, igual que en la propiedad anterior, lo que podemos hacer en este caso es introducir dentro de la raíz el límite. Entonces, aquí esta propiedad nos da permiso para hacer esto. Y esto nos será de utilidad más adelante. Entonces, aquí es f de x. Y por supuesto, de este modo, ya sabemos que este límite existe por hipótesis. Sabemos que es igual a L. Así que este límite de acá es igual a L. Por tanto, el resultado aquí sería raíz enésima de L. Ahora, ¿qué podemos decir de L? Si n es par, entonces L debe ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo vimos en la clase que fue 110. Cuando teníamos la raíz cuadrada de números negativos, por ejemplo este número era llamado número imaginario y en nuestro caso estamos trabajando en los reales, o sea, estamos trabajando el conjunto de los reales. Si obtenemos este resultado aquí, obtendríamos un número imaginario. Vean que aquí es raíz cuadrada, o sea, es un número par. Y cuando tenemos un número par aquí y acá un número negativo, el resultado de eso son números imaginarios, que es un tema pues que ya hemos visto, pero no son, no son el tipo de números o el tipo de conjuntos con el cual estamos trabajando en esta clase. Estamos trabajando con los reales solamente y ese es eh, ese sería pues la observación con respecto a este tipo de conjuntos. Bien, ahora ya casi terminamos con las propiedades. Ahora, vean que esta propiedad es bien interesante. Aquí nos dice que A es un número distinto de 0. Entonces, lo que pasa aquí solamente es que como que evaluamos, ¿verdad? Nosotros evaluamos. Así que aquí lo que realizamos en realidad es una evaluación. Decimos límite de x que tiende al número a de la función, en este caso, 1 sobre x. Bien, entonces aquí, ¿qué hacemos? Solamente sustituimos la x por este valor que es a. Bien, luego de eso, vamos a ver otra propiedad similar. Es una propiedad parecida. Es prácticamente lo mismo. Esta es como una combinación. ¿Por qué decimos esto? Bueno, esta propiedad se puede ver fácilmente por lo siguiente. Nosotros tenemos límite de x que tiende a de la función raíz enésima de x. Este es como un caso particular de uno de los teoremas anteriores. Habíamos dicho que en este caso podíamos meter el límite dentro de la raíz. Entonces aquí podemos introducir este límite. Ahora, esto de acá, ¿qué resulta ser? Resulta ser un teorema que habíamos visto en la clase anterior, que es el teorema del límite de la identidad, que aquí solamente sería
evaluar o sustituir la X por A, que es el valor al cual tiende este límite. Y este sería el resultado. Vean, ahí está, es bien fácil de ver conociendo esas dos propiedades, que es el teorema del límite de la identidad y, bueno, el teorema que mencionamos hace poco también, ¿verdad? De la raíz. Bueno, entonces estos teoremas, pues, como ven, nos facilitan bastante la existencia. Ya van a ver que vamos a necesitarlos para resolver muchos de los ejercicios que están por venir. Entonces vamos a continuar aquí. Ahora, esta es otra propiedad bien fácil de ver. ¿Por qué es fácil de ver? Bueno, es sencillo de ver por lo siguiente. Entonces, todas estas son propiedades que la verdad se pueden deducir de otros teoremas. Entonces, aquí un teorema pues nos va a servir para poder entender mucho mejor el siguiente teorema, ¿verdad? Entonces, aquí f de x igual a L. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, nosotros tenemos que el límite de x que tiende al número a de f de x y pasamos la L aquí a restar, sería igual a 0. Ahora, este límite está siendo aplicado solamente a esta función. Ahí no nos vayamos a confundir, ¿verdad? Solamente esta función la estamos aplicando. Este es como, este es el límite y al límite le sumo esa constante. Bueno, pero yo conozco una propiedad que me dice que no importando qué límite le saque a una constante, esa constante siempre va a ser la misma. Entonces, yo puedo decir que esta L se puede también escribir como límite de x que tiende al número a de L. L es un número, una constante. Entonces, ya que es una constante, va a suceder esto. Hay un teorema que me dice en particular que si yo tengo límite de x que tiende al número a de una constante, eso es igual a la misma constante. Ahora, en particular, tenemos el número L acá, o sea, L es un número. Y como es un número, es una constante. Entonces, pasa que podemos aplicar este teorema sin ningún problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues hay una propiedad de linealidad, si recuerdan. ¿Qué es esa propiedad de linealidad? Sabemos que este límite existe, sabemos que este límite existe. Entonces yo puedo expresar esto de la siguiente manera, como podemos tratarlo así como si fuera una factorización, ¿verdad? Por la propiedad de linealidad de los límites. Bueno, entonces esto sería igual a 0. Y ahí queda, ¿verdad? Entonces todas estas son propiedades que ya hemos visto y conocemos anteriormente. Y estas son las que nos van a ayudar a entender un poco mejor las propiedades que estamos en este momento pues observando y los ejercicios que vamos a resolver. Bien. Ahora, esto de acá, importantísimo este teorema. Ya van a ver por qué. Es importante por lo siguiente. Supongan que yo tengo límite de x que tiende al número a de la función f de x igual al número L. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué puedo decir esto? Bien, esto se puede decir por lo siguiente. Supongan que nosotros hacemos un pequeño cambio de variable y decimos nosotros sea x igual, y aquí le ponemos otro nombre, y más a. Bueno, tenemos eso de ahí. Tenemos que x es igual a y más a. Entonces, esto de acá se llama un cambio de variable. Vamos a hacer un cambio de variable. A veces es más cómodo trabajar con estos cambios de variables para ciertos límites y nos ayuda a identificar mejor qué tipo de límites son. Entonces, ¿qué sucede?
Entonces, a partir de aquí, sabemos lo siguiente. Sabemos que cuando X se va al número A, o sea, cuando X se está acercando a la cantidad A, en ese caso, Y se iría a 0. ¿Por qué Y se iría a 0? Ah, bueno, Y se va a 0 por lo siguiente. Ustedes supongan que, bueno, ustedes pueden despejar aquí, ¿verdad? Tenemos X menos A igual a Y. Entonces, si yo tengo que X se está acercando al número A, se está acercando y se acerca tanto como yo quiera, entonces un número muy cercano a la cantidad A, le resto, le quito el número A, va a ser casi cero esa cantidad. Y por eso es que decimos esto, cuando X tiende a A, entonces Y se va a cero. Cuando X tiende a Y se va a cero. Ah, bueno, entonces eso ¿para qué nos ayuda? Eso nos ayuda para cambiar este límite y reescribirlo de una manera equivalente. Bueno, ¿cómo funciona eso? Si nosotros cambiamos la variable, que es lo que vamos a hacer, hay que cambiarla en ambos lados. Entonces, aquí una forma simple de verlo sería, bueno, yo estoy haciendo un cambio de variable aquí, estoy haciendo un pequeño cambio de variable. Entonces aquí puedo colocar como una equivalencia entre esta expresión y la siguiente que estoy a punto de escribir. ¿Cuál estoy a punto de escribir? Pues el límite, en este caso sería de Y, que tiende a 0. O sea, yo puedo escribir acá X, ¿cuánto es X? X es Y más A. Para verlo de una forma más simple, vamos a hacer esto. Y más A tiende a 0 de F de Y más A. Hagámoslo así para que lo entendamos de una forma más sencilla. ¿Qué pasa si yo paso este A al otro lado a restar? Entonces, A menos A es 0. Lo hago de esta forma para que a ustedes se les facilite un poquito más entender, ¿verdad? Solamente es hacer ese cambio de variable y entonces aquí esto sería a 0. Que es prácticamente lo que tenemos aquí, ¿verdad? Esta parte de acá es lo que tenemos y esa sería pues la forma en la cual podríamos hacer este cambio de variable. Conviene en muchas ocasiones, así que este es muy importante entenderlo para poder realizar algunos de los ejercicios que se nos pueda presentar. Les voy a continuar. Ya estamos a punto de culminar con estas propiedades para hacer algunos ejercicios. Ahora, este teorema me dice que el límite es único. Eso quiere decir que si yo tengo, por un lado, el límite de x que tiende a df de x igual a L1 y por otro lado tengo este mismo límite igual a un valor L2, tiene que suceder que estos dos valores, tanto L1 como L2, son idénticos, son iguales. ¿Por qué? Bueno, porque el límite es único y eso es lo que nos dice este teorema. Ahora vamos a hacer estos ejercicios. Ahora, ¿cómo vamos a hacer estos ejercicios? Bien, yo me guié por una de las propiedades. O sea, si recuerdan, teníamos una propiedad para para lo que eran el cociente, ¿verdad? Cuando teníamos, si recuerdan, cuando teníamos un numerador y un denominador, el teorema me decía lo siguiente. El teorema me decía justamente que el límite de x que tiende al número a de la función f de x sobre g de x tiene que ser igual a L sobre M, propiedad, ¿cierto? Pero, había una condición. ¿Cuál era la condición? La condición era que tenía que existir
el límite de x que tiende a A de f de x, y este tendría que ser igual a L, y también tenía que existir el límite de x que tiende a A de f de g de x, perdón, de g de x, y este tiene que ser igual a m. Ahora, según el teorema, lo que se tienen que cumplir son estas hipótesis primero para poder garantizar esto. Entonces, yo lo que hice fue lo siguiente. Yo dije, bueno, entonces eso significa que yo lo que voy a hacer es, voy a garantizar primero que se me cumplan las hipótesis. Eso quiere decir que voy a tomar f y voy a tomar g y voy a comprobar si los límites de ambas funciones existen para ver qué resulta. Bueno, entonces yo tomé al numerador como f, el denominador como g, y obtuve lo siguiente. Entonces aquí tomamos f de x igual a x al cuadrado menos 1 y tomamos g de x igual a x más 1. Bueno, ahí tenemos esas expresiones. ¿Qué sucede aquí? Bueno, necesito saber si el límite de x que tiende a 1 de ambas, de f y g, existe y cuál es el resultado para poder aplicar el teorema pues, del cociente. Entonces yo me guié por esa hipótesis. Entonces yo voy a garantizar primero las hipótesis. ¿Será que el límite del numerador existe? ¿Será que el límite del denominador existe? Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces venimos y aquí lo que hacemos es lo siguiente. Este límite, como tiene propiedad de linealidad, lo vamos a distribuir. Vamos a distribuirlo, quedándome así límite de x que tiende a 1 de x al cuadrado menos límite de x que tiende a 1 de 1. Ahora, aquí esta parte es muy importante y vamos a entenderla a continuación. Bien. ¿Cómo vamos a entender esta parte? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bien, voy a ubicarme acá y voy a calcular ese límite. Creo que alguien está queriendo unirse o participar. Sí, alguien quiere participar, creo, ¿verdad? Por eso estoy. ¿Cómo se sabe que hay una linealidad? Bueno, la propiedad de linealidad se sabe porque si existen los límites de esta función y de esta. Si no existen, pues ahí hay otros teoremas que vamos a utilizar. Pero la propiedad de linealidad es la que nosotros tenemos aquí. Aquí hay un teorema. Vamos a retroceder un poquito. Vean, esta es la propiedad de linealidad. Aquí me dice cuando yo tengo la garantía o la hipótesis de que existe el límite de x que tiende a de la función f de x y existe el límite de x que tiende a de la función g de x, puedo distribuir el límite, ¿verdad? Ojo aquí, ¿verdad? Que tengo que tener garantía de que exista el límite de la función f y el límite de la función g. Esto quiere decir que no siempre se puede aplicar esta propiedad y es una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo saber cuándo hay linealidad? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la distribución, pero si nosotros llegamos a una forma indeterminada, no vamos a poder aplicar esta propiedad de linealidad. Ahora, cuando digo de forma indeterminada, estamos hablando de temas que están por venir. O sea, ahorita vamos a aplicarla y después vamos a ver cuándo no se puede aplicar. Ahorita estamos hablando de aplicar la propiedad solamente, ¿verdad? Luego vamos a hablar de este tema, de cuándo no, de cuándo nos equivocamos al aplicarla o cuándo obtenemos algo erróneo.
al aplicar esta propiedad y tenemos que pasar a otra forma, ¿verdad? Bien, entonces vamos aquí. Por el momento, pues como es los primeros temas, pues vamos a ver que sí se puede aplicar. Pues, ahora, tenemos lo siguiente, tenemos el límite y aquí noten que todo lo que vamos a hacer son propiedades. Tenemos el límite de x que tiende al número a de x al cuadrado. Ahora, hay un teorema que me permite introducir este límite dentro de esta expresión. Entonces yo puedo introducir el límite de x que tiende a de x elevado aquí al cuadrado. Ahora, ¿qué teorema me dice esto? Pues un teorema me dice lo siguiente. Me dice cuando yo tengo límite de x que tiende al número a. Perdón, aquí tenemos un valor ya específico, ¿verdad? Es 1. Entonces aquí mucho mejor, ¿verdad? 1 aquí, ¿verdad? Aquí es 1. Número 1. Y aquí número 1. Bien, entonces, esta propiedad, bueno, este teorema me dice lo siguiente. Si yo tengo el límite de esto de acá, ojo que aquí primero tenemos esto, ¿verdad? Igual a L. Y N pertenece a los enteros positivos. Entonces sucede, entonces aquí, límite de x que tiende al número a de la función f de x elevado a la n es igual a L a la N. Este es un teorema, ¿verdad? Entonces, esta es una propiedad, por eso podemos introducir este límite. Como ven, son propiedades justamente las que vamos a necesitar a partir de este punto. Luego aquí, ¿qué pasa? Este es un teorema. Resulta que este es el límite de la identidad, así que esto sería 1 elevado al cuadrado. Bueno, voy a hacer un espacio acá para poder copiar. Esto sería igual a 1 elevado al cuadrado. ¿Esto a qué se debe? Bueno, esto se debe a una propiedad que me dice lo siguiente, o a un teorema, ¿verdad? Que me dice que el límite de x que tiende a de x es igual, pues justamente al número a. Y después de eso, pues 1 al cuadrado es 1. Y esto se debe a estos teoremas. Como ven, son indispensables, por eso es que los hemos estado enunciando para poder utilizarlos, ¿verdad? Y que no se queden perdidos aquí. Bueno, entonces eso explica por qué este límite es 1. Ahora, el límite de una constante es la misma constante. O sea, aquí este 1 pues no va a cambiar, el límite de una constante es la misma constante, entonces aquí solo escribimos 1. Ese es un teorema, por cierto. Tenemos ese teorema. Vamos a ver aquí. Este es un teorema que el límite, permítanme, el límite de x que tiende al número a de una constante es igual a esa misma constante. Entonces no importa quién sea el número a, no importa inclusive si es infinito o no. El resultado siempre va a ser esta misma constante. Entonces por eso se explica esta parte. Luego, este límite ya lo calculamos, entonces ya sabemos que es 1. 1 menos 1 es 0. Ahora, vamos con el otro límite. Este límite que tenemos aquí. Aplicamos la propiedad de linealidad. Aplicamos. Luego de aplicar la propiedad de linealidad, pues notamos que en este caso es el límite de la identidad, que ya sabemos, ya anunciamos el teorema, aquí sería evaluar en 1, que es 1.
Límite de la constante es la misma constante, 1. 1 más 1 es 2. Y como resultado aplicamos el límite del el teorema del cociente. ¿Qué me dice el teorema del cociente? Ah, bien, que si yo tengo límite de x que tiende al número a de f de x sobre g de x, esto es igual a L sobre M. Ojo que aquí yo ya sé que el límite de f existe y es L, y el límite de g también existe y es M. Entonces, ¿aquí qué pasa? Bueno, yo tengo que este es f, esta es mi función f, ya sé que su límite existe es igual a 0, entonces lo escribo acá. Esta es mi función g, yo ya sé que el límite existe, perdón, aquí no, aquí es aquí, ¿verdad? Esta es mi función g. Yo ya sé que el límite de esta función g existe y es igual a 2, entonces la coloco en el denominador. Y el resultado acá sería 0 sobre 2, 0. Ah, bueno, entonces ya tenemos esa parte cubierta. Ah, bien, y este sería el resultado aplicando este teorema que acabamos de ver. Entonces, como ven, prácticamente si ustedes manejan los teoremas y las propiedades, esa es la clave para esta parte de aquí. Entonces necesitamos ser bien explícitos con esos teoremas porque marcan la diferencia, ¿verdad? En cuanto a la resolución. Bien, hay otra manera de hacer este problema, que es esta. ¿Qué pasa aquí? Bueno, resulta que nosotros tenemos otra opción. Por otro lado, podemos tomar este camino. Ahora, ¿cuál camino van a tomar ustedes? Pues el que ustedes sientan más cómodos de realizar, ¿verdad? No importa, siempre van a llegar al mismo resultado porque el límite es único. Ya tenemos un teorema que nos lo garantiza. Entonces venimos nosotros y aquí, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos el límite de x que tiende a 1 de esta función, que es una función racional. Acá tenemos x al cuadrado menos 1 en el numerador y x más 1 en el denominador. Vamos a guiarnos por un producto notable que tenemos. El producto notable nos dice que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b por a más b. Luego de eso, notamos que aquí tenemos una expresión similar. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros podemos ver que 1 es igual a 1 al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado es 1. Entonces, esto lo podemos escribir así. Y utilizando esta fórmula, ¿quién es A? Pues A es X y B sería 1. De este modo, pues tenemos esta relación y podemos factorizar de esta manera, x menos 1 por x más 1. De este modo, notamos que estas funciones, bueno, estas expresiones que están en color verde, son exactamente iguales. Entonces las podemos cancelar. Podemos cancelar esta con esta. De modo que solo me sobrevive este término, x menos 1. Aquí aplico la propiedad de linealidad, que por cierto, este límite es fácil de calcular. Luego de ello, aquí aplico el teorema del límite de la identidad, que sería evaluar x en 1. Y aquí aplico el teorema del límite de una constante, que es igual a la misma constante. Siendo así, entonces, que el resultado de esto sería 1 por teorema de la identidad, del límite de la identidad, y este por teorema de la constante, del límite de una constante es 1, siendo entonces que 1 menos 1 da como resultado 0. Y este sería pues el límite para esta función que tenemos aquí. Como ven, se puede realizar de esta manera también. Muchos tutoriales de YouTube nos dicen que otra forma de hacerlo un poco más directa es evaluar de un solo en la función. Entonces evaluamos en este punto específicamente. Vamos a ver que vamos a obtener el mismo resultado, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Entonces podemos evaluar también de un solo aquí en los valores y ver que sería 1 al cuadrado menos 1 entre 1 más 1. Esto sería igual a 1 menos 1 sobre 2.
y esto es igual a 0 sobre 2, que es justamente lo que tenemos en el modo anterior de resolver este problema, ¿cierto? Bueno, ahora voy a deshacerme de esto para que pasemos a otro ejemplo. Este ejemplo me gusta bastante. Ya vamos a ver por qué. Bueno, resulta que aquí nuevamente vamos a aplicar la propiedad de linealidad y con la explicación que les di en el ejemplo anterior, lo que busco es encontrar el límite de f y encontrar el límite de g para poder expresarlo como, bueno, para poder garantizar que el límite del numerador existe, para poder garantizar que el límite del denominador existe y poder usar el teorema que me dice que solamente sería igual a L sobre M, ¿verdad? El límite de f de x que tiende a de f de x sobre g de x es igual a L sobre M. Bien, entonces podemos hacerlo así o también como en YouTube aparecen tutoriales donde me dicen, bueno, yo puedo evaluar de un solo. Aquí esto es 2 al cubo, en vez de x coloco el número 2, menos 8, y en el denominador coloco 2 menos 2. Bueno, de ahí el resultado de esto, 2 al cubo es 8, 8 menos 8, entre 2 menos 2 es 0, y 8 menos 8 es 0. 0 sobre 0 sería el resultado. Ahora, ¿será que ese sería mi resultado? Pues claro que no, ¿verdad? Esto de aquí es una forma indeterminada. Esto de acá es indeterminado. Entonces aquí hay una indeterminación. Ahora, ¿qué causa esta indeterminación? Es lo que queremos saber. Y eso pues es lo que queremos también eliminar. Queremos ver cómo podemos hacer que esta indeterminación desaparezca. Bueno, resulta que si ustedes recuerdan 110, van a notar que en 110, justamente en el primer parcial, había algo llamado el teorema del factor. Bueno, ¿y qué es eso del teorema del factor? Bueno, antes de hacer memoria con lo del teorema del factor, recordemos que aquí tenemos una función a la que llamamos f de x. Y también tenemos otra función a la que llamamos g de x. Entonces acá tenemos f de x, bueno, no se ve mucho el color amarillo. Y tenemos esta función g de x. Bueno, entonces tenemos estas dos funciones. Ambos son polinomios, por lo que se ve. Bueno, bien, entonces recordar cuando nosotros tenemos, en este caso, que f de algún número es igual a 0, si yo tengo que f de algún número a es igual a 0, el teorema del factor me dice lo siguiente, que si esto sucede, entonces da la casualidad, que no es casualidad, ¿verdad? Bueno, de que f de x se puede escribir como x menos a por alguna otra función q de x. Ahora, este de acá es el teorema del factor, se ve en 110 y aquí es donde sirve. Esto indica que hay un componente tanto en el numerador como en el denominador que me está cancelando la expresión, y ese componente es el que me causa este problema de indeterminación. Entonces yo lo que quiero hacer es eliminar esa componente para poder eliminar esta indeterminación. Así que mi tarea ahora es buscar la forma de, pues, quitar esta indeterminación. Y yo ya tengo una pista por el teorema del factor de qué es lo que está sucediendo. Por tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues mi misión es bien fácil, es factorizar.
esa sería la misión que tendríamos que realizar en este tipo de problemas cuando nos queden indeterminada la función. ¿Por qué? Por teorema del factor. Ahora, si no se nos da lo de factorizar, puede ser que nuestra expresión esté probablemente dentro de raíces y lo que tengamos que hacer es racionalizar. Por ejemplo, que vamos a ver más adelante, por supuesto. Entonces vamos a ver cómo le hacemos aquí. Bueno, resulta entonces, vamos a resolver acá, que nosotros tenemos lo siguiente. Hay un producto notable que me dice esto. Cuando yo tengo a al cubo menos b al cubo, esto es igual a menos b por a al cuadrado más a por b más b al cuadrado. Este es un producto notable que nosotros tenemos. Ah, bien, entonces nosotros acá podemos identificar lo siguiente. Podemos identificar que 2 al cubo es igual a 8. Bueno, de ese modo, notemos que esto de acá lo podemos factorizar utilizando esta observación y este producto notable, siendo entonces que esto de acá es 2 a la 3. Entonces veamos, sería x menos 2 por a al cuadrado, pero ¿quién es a? A es x. Entonces sería x al cuadrado más a por b. ¿Quién es a? A es x, habíamos dicho, y b en este caso sería el número 2. Entonces sería 2 por x más 2 al cuadrado, que es 4. Noto que en el numerador y en el denominador tengo esta misma expresión, que por supuesto se puede cancelar. Y al cancelarla, pues solo me sobrevive esta expresión. Aquí aplico la propiedad de linealidad, que puedo aplicarla para una cantidad de n términos. En este caso hay 3 términos. Distribuyo el límite y me quedaría lo siguiente. El límite de x que tiende a 2 de x al cuadrado más límite de x que tiende a 2 de 2 por x más límite de x que tiende a 2 de 4. Obviamente yo sé que esto de acá es 4. ¿Por qué? Porque el límite de una constante es esa misma constante. Por otro lado, este límite, ¿qué me va a dar como resultado? Bueno, sería sustituir acá por 2. ¿Esto por qué? Bueno, porque nosotros también podemos sacar las constantes. De hecho, yo puedo hacer lo siguiente. Si yo tengo límite de x que tiende a 2 de 2 por x, me es permitido sacar este 2 afuera como constante y hacer esto. 2 límite de x que tiende a 2 de la función x. ¿Por qué? Porque saco el 2 porque el 2 es una constante que no depende de x. Ahora, lo que importa es la variable en sí. Y luego de esto coloco 2. Esta es la identidad. Sería 2. Ahora, coloco paréntesis porque yo sé que aquí hay una multiplicación. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque si ustedes colocan solo el número 2, pareciera que dice 22, que es distinto de 4, ¿verdad? Y ahí pueden ustedes tomar este número como si fuera 22 debido a este tipo de confusiones. Por tanto, yo recomiendo siempre que hagan esto, que haya una multiplicación y tengan que sustituir, colocar un paréntesis para no confundirse, ¿verdad? Y no llegar a una conclusión equivocada. Entonces ahí tenemos ese resultado. Luego de ello, pues este límite ya lo calculamos, pero cuando x tiende a 1, sabemos que solamente es introducir el límite acá, o visto de otra forma, solamente sustituimos esta x por 2. Entonces, límite, como lo hacen varios en YouTube, ¿verdad? Que lo que hacen es, bueno, la x tiende a 2, entonces cambio la x por 2. Entonces esto sería igual, 2 a la 2 es 4. Bueno, esto también funciona, lo que hacen en YouTube, ¿verdad? De evaluar en el punto, evaluar. Entonces evaluamos en ese punto y me da 2 a la 2 más 2 por 2 más 4. 2 a la 2 es 4. 2 por 2 es 4. Este límite es 4 porque es una constante y 4 más 4 más 4 es 12. Siendo así que este sería pues el resultado final para este problema. Sería la solución que tendríamos. Bien,
Ahora vamos a continuar con otro problema. Vamos con el siguiente. El siguiente problema es este mismo, pero lo que marca la diferencia es el valor al cual está tendiendo la X. Veamos que antes era 2 y ahora es 3. Ahora, ese pequeño numerito marca la diferencia con respecto al valor que va a tener este límite. Ahora, como en YouTube, hay varios que hacen esto, son de un solo, que evalúan en el punto. Obtienen que el valor de esto es 3 a la 3 es 27 menos 8 y aquí sería entre 1. Siendo así que esto sería 27 menos 8, 19. Sobre 1 pues es 19, ¿verdad? Todo número dividido entre 1 da el mismo número. Así que este sería el límite, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Ahora, yo lo hago de esta manera porque, bueno, porque yo quiero garantizar primero que exista el límite del numerador y el límite del denominador. Y ya después aplicar el teorema aquel que les mencioné, pero esta forma también es válida. Ahora, en este caso vemos que no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora, lo que marcó la diferencia fue este valor de acá. Vemos que este valor es muy importante a la hora de realizar este tipo de operaciones. Eh, bueno, como vemos acá es simple. Si ustedes lo hacen de esta manera, pues llegamos a... Es prácticamente como el camino largo de hacer esto de aquí. Es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Es el camino largo. Aquí esto lo que hacemos es saltarnos muchos pasos. Por ejemplo, nos saltamos el paso de la linealidad, de la propiedad de linealidad. Nos saltamos el paso aquí, de hecho nos saltamos el paso de aquel teorema que mencionamos anteriormente, justamente este que está aquí, lo mencionamos, de poder introducir el límite dentro de esta expresión. Nos saltamos este teorema y todo eso nos lo hemos estado saltando. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos a qué se debe este tipo de resultado. Y bueno, en este caso, pues nosotros simplificamos los pasos para poder hacerlo de una forma mucho más eficiente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Bueno, entonces aquí notamos que esa sería, pues, ese sería el resultado. Ahora, la otra forma en la que se puede realizar esto es otra manera. Es prácticamente lo mismo que lo que hicimos en la ocasión anterior, factorizar, cancelar términos, pero en este problema no van a haber ninguna dificultad porque no se indetermina en este punto, ¿verdad? Vemos que vamos a obtener estos nuevos límites y acá sería el límite de x que tiende a 3. Aquí cambian los valores rotundamente, ¿verdad? Porque acá es 3 el valor, entonces 3 al cuadrado es 9. Aquí 2 por 3, 6. Y este pues no cambia porque es una constante. Y el resultado sería esta suma, que nos da 19. Bien, este de acá es un problema un tanto más elaborado. Conlleva mucho más trabajo y es un problema pues que por la cantidad de tiempo que tenemos para... Licenciado, Ah, sí, ya se nos acabó el tiempo. 5 minutos nos queda. No, 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 todavía nos quedan 5 minutos para que vayamos viendo. Ah, sí, sí. ¿Tenía Ok. alguna consulta? No, no, no. Solo el tiempo. Ah, bien. Bueno, entonces, este problema es bien trabajoso debido a que vean que todo está en términos como de variables, ¿verdad? Pero en este caso nosotros reconocemos esta como la variable
Y en realidad esto que está aquí podemos llamar que es un parámetro, podemos llamarlo como un parámetro, ¿verdad? O pues una constante, podemos tratarlo como una constante en este caso. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Hagamos esto, hagamos lo siguiente. Venimos y evaluamos cuando x vale y. Entonces sería x va a tomar el valor de y. Entonces sería y al cuadrado, ya la n, perdón, ya la n menos ya la n dividido entre y menos y. Bueno, ¿quién es la variable? Pues es x. ¿La vamos a sustituir por quién? Por este valor, por y. Y ahora vemos que este y a la n menos y a la n es 0, porque estamos restando el mismo término. Y y menos y también es 0. Esto ya sabemos que es algo indeterminado. Como es algo indeterminado, lo que significa esto es que estamos frente a un término, bueno, estamos frente a una fracción donde tenemos un elemento que me cancela el numerador y el denominador al mismo tiempo. Entonces hay un factor común, tanto en el numerador como en el denominador. Esto pues por álgebra, ¿verdad? Por teorema del factor. Bien, ya tenemos esta indeterminación. El camino largo para realizar esta deducción, pues ya lo tenemos acá también. Este sería el camino más extenso. La fórmula para poder solucionar este problema la tenemos adelante. Y el detalle acá es que se utiliza una fórmula que usualmente se ve en álgebra, es esta. Ahora, esto se ve bien extenso, pero en realidad es una fórmula. ¿Qué fórmula es? Ahorita se la voy a presentar. Es esta. Nosotros tenemos que x a la n menos y a la n se puede factorizar. ¿Cómo se puede factorizar? Pues esto sería x menos y. Y aquí sucede algo interesante. ¿Qué va a pasar con x? Bueno, x va a bajar un exponente. Luego vamos a sumar y x va a bajar otro exponente. Vamos a ver x menos 2 y y va subiendo. Aquí es como que tuviéramos y a la 0, porque y a la 0 es 1. Aquí se vuelve y, luego acá se vuelve x a la n menos 3. Y acá y sube esta vez una unidad, y cuadrado. Y así sucesivamente, hasta que llega a un punto donde tenemos x, y estaría a la n menos 2 más y a la n menos 1. En la próxima clase les voy a enseñar cómo memorizar esta fórmula de una manera un tanto más sencilla. Vamos a ver algunos patrones que sigue para poder aprenderla, o mejor dicho, deducirla, y no haya necesidad de memorizarla. De esta manera, pues ustedes ya tendrían pues una fórmula para deducir esto que tenemos acá. Y cabe mencionar otra cosa, chicos. Cabe mencionar que esta fórmula nos sirve para deducir varios de los productos notables que nosotros conocemos. Así es, con esta fórmula se deducen los productos notables, por ejemplo, x al cubo menos y al cubo y x cuadrado menos y cuadrado se deducen con esta fórmula. Esta fórmula nos ayuda a deducir o sea, esta es una generalización. Estos son ejemplos particulares de esta fórmula que nosotros tenemos aquí. Ahora, muchachos, vamos a ver. Vamos a ver si aún tengo tiempo para explicar esta parte. No, ya no tengo tiempo. Bueno, chicos, hasta aquí nos quedaríamos entonces por el día de hoy. Antes de concluir nuestra clase, pues les voy a pasar lista para no tomar mucho tiempo. Voy a tomar capturas de pantalla como en la sesión anterior, y en este momento pues voy a dejar de grabar también. Entonces
Vamos a detener la grabación.